Steve. Técnicamente, Steve no es nuevo. Verás, murió de un ataque al corazón cuando cumplió 16. Pero luego sus padres, que son los dueños de la mansión más grande del pueblo, contactaron a una compañía súper turbia que se especializa en traer personas de vuelta a la vida. Al parecer cuesta una fortuna y no siempre funciona. Pero en este caso sí funcionó y lograron devolver a su hijo a la vida. Bien, me alegro por ellos, de verdad. Pero el problema es que hay algo raro con Steve. Literalmente, tan pronto como volvió, los peces del río empezaron a morir, lo cual es un problema enorme porque nuestro pueblo está junto al agua y muchas personas, incluido mi papá, viven de la pesca. Además, no podía soportar el hecho de que los ricos pudieran traer a sus seres queridos de vuelta mientras el resto de nosotros no tenemos más opción que aceptar el destino. Totalmente injusto. Pronto, todo el pueblo empezó a sospechar de él y decidieron votar si deberíamos permitir que un zombie viviera en nuestra comunidad. El día de la votación, Ben y yo llegamos al ayuntamiento súper temprano para conseguir un buen asiento. Pero a medida que se acercaba la hora de la votación y miraba a mi alrededor, empecé a preocuparme. Mucha gente se estaba acercando a los padres de Steve para apoyarlos. Fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez Steve no sería expulsado después de todo. ¡Esperen! Esta es una decisión importante. ¿No creen que deberíamos tener la mayor cantidad de información posible antes de votar para potencialmente expulsar a alguien? Propongo que tomemos 2 semanas para reunir evidencia sobre este asunto y así podemos tomar una decisión más informada. Por un momento la sala quedó en silencio, pero de repente la mamá de Steve se levantó y comenzó a aplaudir. Se llegó a un acuerdo, tendríamos 2 semanas para reunir información sobre Steve y determinar si un zombie realmente era apto para vivir entre nosotros o no. Pensé que sería pan comido. Muchas gracias por hacer eso, Rachel. ¿Me estaba agradeciendo? Por mi culpa, pronto Steve estaría lejos de ella. Steve es un buen chico y me alegra que al menos alguien lo reconozca. Supongo que una mamá debe querer a su hijo incluso si es un problema. Ben me encontró en el estacionamiento después de la reunión y dijo que quería ayudar. Le dije que estaba agradecida por cualquier ayuda que pudiera ofrecer y entonces me sorprendió sacando un conjunto detallado de planes para exponer a Steve como alguien no apto para quedarse entre los vivos. Su primera idea fue probar que, siendo un zombie, Steve estaba demasiado contaminado para ser parte de la comunidad, así que alteró genéticamente una pulga en su laboratorio casero para que succionara la sangre más sucia que pudiera encontrar. Luego la metió a escondidas en la habitación de Steve y colocó una cámara especial para grabar todos sus movimientos. ¿Estás seguro de que va a funcionar? Confía en mí, los zombies son las criaturas más sucias del planeta. Una vez que esa pulga se alimente de su sangre, se inflará como un globo, demostrando que Steve no solo está muerto en vida, sino que también es una fuente de contaminación para la comunidad. En la pantalla podíamos ver a Steve sentado en su escritorio. La pulga se acercaba cada vez más a la piel descubierta de su pantorrilla, hasta que de repente se detuvo. Entonces Steve se levantó, tomó una toalla y desapareció en el baño. Después de lo que pareció una eternidad, Steve salió envuelto en la toalla. Luego tomó un cilindro brillante y comenzó a rociarse con algo. A la pulga no le gustó eso. De inmediato comenzó a correr en círculos tan rápido que apenas podíamos seguirle el rastro. Entonces soltó un chillido y cayó de espaldas. ¿Está muerta? Fue entonces cuando Steve hizo algo inesperado. De repente se inclinó y, extendiendo su dedo como E.T., tocó a la pulga muerta. Inmediatamente volvió a la vida y salió corriendo de la habitación. ¿La trajo de vuelta a la vida? No, la pulga no estaba muerta. Pero tú dijiste... Sé lo que dije. Como sea. Oye, ¿a dónde vas? No voy a perder más tiempo con esto. Avísame cuando tengas una mejor idea. Más tarde descubrí que Ben se había quedado allí vigilando a Steve durante 3 días y noches enteros. Le pregunté cómo le había ido, pero solo sacudió la cabeza débilmente. Se veía terrible. Pero pronto, Ben tuvo otra idea. Según él, los zombies son pésimos aprendiendo, así que lo que teníamos que hacer era poner a Steve en evidencia y mostrarle a la clase que era un mal estudiante. Por suerte, surgió la oportunidad perfecta cuando la profesora de inglés nos dijo que cada uno tendría que hacer una presentación sobre un tema que uno de nuestros compañeros eligiera. Rápidamente levanté la mano y me ofrecí para elegir el tema de Steve. Miré hacia Ben y le sonreí. Verán, sabía que la asignatura más débil de Steve era el análisis literario, así que el tema que elegí para él fue el personaje Caliban, un monstruo que aparece en La Tempestad de Shakespeare. Pero cuando llegó el momento de las presentaciones, me sorprendió lo elocuente que Steve habló sobre Caliban. En el libro, Caliban era un monstruo feo que nadie quiere. Pero cuando Steve lo descubrió, lo hizo parecer incomprendido, como si en realidad fuera una criatura bondadosa con valores nobles. Ajá, justo lo que pensé. Un zombie ni siquiera puede entender la diferencia entre un buen personaje y uno malo. Como todos sabemos, Caliban es un monstruo. Por lo tanto, es malvado. Eso no es cierto. Hablé con Shakespeare cuando estaba muerto y me dijo lo que acabo de contarles. ¿Y por qué deberíamos creerte? ¿De verdad debo probarlo? Steve entonces le dijo a Ben que había hablado con muchas personas mientras estaba muerto y que una de ellas era el padre de Ben, quien tenía un mensaje para él. Le quería hacer saber que, aunque nunca lo visitó en el hospital, entendía que era porque tenía miedo. ¡Mentiroso! Entonces, Steve comenzó a compartir mensajes de los familiares fallecidos de las personas de la clase. En ese punto, toda la clase se estaba riendo y la profesora intervino para poner fin a todo. Bien, muy bien. Basta de bromas, Steve.
Siéntate. ¿Y mi calificación? Una más. Ahora, por favor, siéntate. Ben continuó poniendo a prueba a Steve de todas las maneras posibles. Intentó demostrar que era malo en educación física, biología e incluso salvando a un gato atrapado en un árbol. Seguía ayudándolo, pero cada vez con menos entusiasmo. Comenzaba a pensar que realmente no teníamos pruebas contra Steve y que lo que estábamos haciendo estaba mal. Steve había pasado las pruebas, ¿significaba que podía quedarse? Y entonces recordé lo que mi mamá había dicho justo antes de morir, que no importa lo que pase en la vida, siempre debería ser honesta, pase lo que pase. Esa noche llamé a Ben y le dije que no creía que Steve mereciera ser expulsado del pueblo y que incluso iba a votar para que se quedara. Me sorprendió que Ben estuviera de acuerdo conmigo de inmediato sin discutir, pero supongo que eso demuestra que mamá tenía razón. De hecho, Ben me sorprendió nuevamente al día siguiente ofreciéndose a presentar el video él mismo, pero cuando comenzó a reproducir el video que habíamos hecho, me di cuenta rápidamente de por qué quería presentarlo él. Cuando el video terminó, todo el auditorio estalló en un frenesí de actividad. Los habitantes del pueblo se levantaron de sus asientos y comenzaron a gritar insultos a Steve. Estaba horrorizada. Mientras el alcalde subía al escenario e intentaba calmar a la multitud, lentamente me alejé de todo el empujón y los gritos. De repente escuché una voz detrás de mí. Espero que estés feliz. Sé que el video es falso. Era la mamá de Steve y estaba furiosa. Sé que tal vez no me crea, pero yo no tuve nada que ver con esto. Fue Ben quien hizo que Steve pareciera malo. ¿Ben? Por supuesto. Él nunca pudo perdonarle a Steve ser mejor hijo de lo que es él. Verás, cuando el papá de Ben moría en el hospital, Ben nunca lo visitó. Steve lo visitaba cada día para animarlo. Ben siempre envidió a Steve su gallardía y valentía, cosas que él carece. De repente, entendí por qué Ben había llegado a tales extremos para atacar a Steve. Bien, muy bien. Está claro que todos quieren que Steve sea desterrado del pueblo para siempre. Así que tomemos esta votación lo más rápido posible y terminemos con esto. Los que estén a favor de desterrar a Steve, digan sí. Esperen, ese video que vieron no es real. Quiero decir, las imágenes son reales, pero Ben lo editó para que Steve pareciera malo. Steve nunca hizo ninguna de esas cosas. ¡Mientes! ¡Bájate del escenario! Intenté explicarles que habían sido engañados, pero intenta razonar con una multitud furiosa. Muy pronto me quitaron el micrófono de las manos, me levantaron en los hombros y comenzaron a llevarme afuera. Irrumpieron por las puertas principales y estaban a punto de arrojarme a la calle cuando nos encontramos cara a cara, nada más y nada menos que con Steve, quien por casualidad pasaba por allí. ¿Qué está pasando? Fue entonces cuando el alcalde dio un paso adelante y le explicó a Steve que acababan de votar para que abandonara el pueblo. Así que todos creen que estaría mejor si me hubiera quedado muerto. ¡Sí! De acuerdo, eso haré. Y con eso Steve salió corriendo hacia el río. ¡Steve! Pero la corriente era fuerte y lo arrastró. La multitud se quedó allí un momento más, mirando el río. Luego, uno por uno, comenzaron a regresar al pueblo. Ya estaba oscureciendo, pero sabía que tenía que salvar a Steve si podía. Seguí el río corriente abajo, atravesando arbustos llenos de espinas y tropezando con raíces. Muy pronto estaba totalmente oscuro y me costaba ver incluso mis manos frente a mi rostro. Entonces las nubes se despejaron y la luna salió, reflejándose en el río. Fue cuando vi el cuerpo de Steve arrastrado a la orilla del río. Corrí hacia él y me quedé inmóvil. Estaba completamente pálido, como si se hubiera ahogado. Pero entonces me incliné hacia él y él me miró a los ojos. ¡Steve! ¿Estás vivo? Algo por el estilo. Steve no parecía muy entusiasmado. Me explicó que, aunque estaba vivo y agradecido de que lo encontrara, nunca podría regresar al pueblo. Nunca podría volver a ver a su mamá porque sería demasiado peligroso. Pero no puedes quedarte aquí. Si te quedas aquí, yo también me quedaré. Pero Rachel, tienes que volver. Es tu hogar. La verdad es que, desde que mi mamá murió, nunca ha sido lo mismo. Podríamos vivir aquí o irnos a vivir a un pueblo completamente nuevo. Sabes, cuando estaba del otro lado hablé con tu madre. Me dijo que sin importar cuán vacío se sintiera tu hogar sin ella, siempre estaría contigo, cuidándote. Después de darme cuenta de que mi lugar estaba en el pueblo, supe más que nunca que quería que Steve también estuviera allí. Y no fue fácil, pero finalmente lo convencí de regresar. Curiosamente, no había nadie en la calle cuando llegamos. De hecho, el pueblo parecía extrañamente vacío. Entonces, escuché gritos provenientes de la dirección del ayuntamiento. Todos los que estén a favor de desterrar a Ben, digan sí. ¿Steve? Aparentemente, cuando Steve saltó al río, trajo de vuelta a la vida a los peces. Al igual que tocar la pulga y el pájaro los había revivido, tocar el agua fue suficiente para devolver la vida a los peces muertos que flotaban en el río. Los habitantes del pueblo comenzaron a disculparse todos a la vez y explicaron que, ahora que sabían que era culpa de Ben, estaban planeando expulsarlo del pueblo. No. ¿Qué quieres decir con no? ¿No se dan cuenta que esto es una locura? No podemos solo echar a cualquiera que no nos guste. Ben, sé que me odias por pasar tiempo con tu padre, pero nunca ocupé tu lugar. De hecho, tu padre me dijo que estaba orgulloso de ti y que eras el mejor hijo que podría haber pedido. Entonces Ben comenzó a llorar y ambos se abrazaron. Ahora el pueblo ya no hace votaciones para expulsar a la gente.
En su lugar, realizamos reuniones para decidir cómo mantener limpio el río y qué actividades organizar, como la liga de softball y el club de boliche. Y debo decir que, con Steve aquí, este pueblo es muchísimo mejor.